Continuamos con Pilar Gonzalo Hernando, participante o representante del Comité de Ética Asistencial del Sector 1. Acceso a la historia clínica, la curiosidad mató al gato. Buenos días. Nosotros vamos a hablar sobre el acceso a la historia clínica. La hemos titulado, como he dicho, La curiosidad mató al gato. Vamos a empezar. ¿Qué opináis? ¿Puedo consultar la historia clínica? En el caso de los pacientes, la propia historia o la historia de familiares y amigos. Vamos a ir paso por paso hablando un poco en cada caso. Lo primero, vamos a recordar la definición de historia clínica. La historia clínica, según se define en la Ley de Autonomía del Paciente, es el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial, es decir, todos los datos que aparecen en su historia. Pero ¿quién tiene acceso a esa historia? Recordaremos todos los profesionales que tienen acceso a la historia clínica. Médicos, enfermería, MIR, EIR, PIR, trabajadores sociales, otros profesionales sanitarios, como podrían ser profesionales del INS, auxiliares administrativos con restricciones. En este caso no tienen acceso a todos los datos, pero sí que tienen acceso a la historia clínica. Vamos avanzando. Vamos a empezar por la propia historia clínica. En un principio no hay ningún inconveniente legal a que yo pueda acceder a mis datos. ¿Qué motivo puedo yo alegar? Pues conocer cuanto antes los resultados. La justificación sería facilitar a mi médico de familia su labor y optimizar el tiempo de consulta. Además, pues todos estamos al tanto de las demoras, pues bueno, esto también nos apoyaría. ¿El problema ético? Bueno, yo puedo ver todo lo que haya anotado en mi historia clínica por otros profesionales. Pensad, porque puede haber anotaciones subjetivas que pueden ser positivas o pueden ser negativas. ¿Estoy yo de acuerdo con esas anotaciones? ¿Y qué pasa con la relación médico-paciente? Seguimos. La historia clínica de familiares. En el caso de hijos menores, bueno, eso menos de 12 años, la edad legal, sería el mismo caso que nuestra propia historia. Pero en el caso de familiares cercanos, ¿a cuántos de nosotros nos han pedido el favor de renovar una receta electrónica o de revisar una prueba y su interpretación? ¿Qué justificación? Pues bueno, sería la comodidad del familiar, así no tiene que pedir cita, la confianza en nosotros o la rapidez, mismo caso que antes. ¿Problema ético que nos podría surgir en este caso? Bueno, yo debo conocer todo lo que aparece en la historia clínica de un familiar, porque yo tengo acceso a renovar la receta, pero a la vez que entro en la historia, tengo acceso a todo lo que hay en esa historia. Y luego, ¿yo debo interpretar una prueba que yo no he solicitado? Porque esa prueba a veces tiene un resultado positivo o tiene un resultado negativo. ¿Soy yo la persona indicada para ser el portador de malas noticias a un familiar? Pensadlo. En estos casos, aconsejamos solicitar un consentimiento informado por escrito, porque además esta relación, ahora puede que sea muy buena, pero bueno, en el futuro no sabemos si esa relación puede modificarse. Seguimos con la historia clínica de los conocidos. En el caso de los conocidos, pues es un poco el mismo caso que el anterior. Amigos que te pueden pedir el favor de revisar su historia clínica para renovar una receta o para ver unos resultados, un compañero sanitario que esté pues, de baja o una libranza y que nos haga la misma petición anterior. La justificación sería la misma que la de los familiares, pues comodidad, confianza, rapidez, pero nos puede pasar lo mismo, que yo accedo a la historia clínica, pero estoy accediendo a todos sus datos. Y lo mismo, si yo interpreto una prueba, puede que sean resultados positivos o resultados negativos. Luego tenemos que ser portadores de buenas o malas noticias. Pensadlo. En estos casos también aconsejamos solicitar un consentimiento informado por escrito, por lo mismo que lo anterior, por si esta relación se modifica. Seamos un poco prudentes. Seguimos. Desde
Desde el comité proponemos un modelo de documento de consentimiento informado. Es un modelo muy sencillo que tenéis ahí, donde aparecerían los datos de la persona que nos pide el acceso a la historia, diciendo que da su consentimiento a que nosotros accedamos a esa información, donde aparece el número de colegiado si procede y sobre todo aparece nuestros datos y que accedemos por motivos asistenciales y la fecha, porque ya sabéis que cuando nosotros accedemos a la historia clínica queda grabado ese acceso, la hora y la fecha de entrada. Entonces, esto que nos lo envíen por vía mail o por vía WhatsApp y lo guardamos. Hay un dicho popular que dice: papeles hablen, bocas callen, recordadlo. Seguimos con el siguiente. Vamos a hablar un poco del derecho a la información. En la misma ley se recoge el derecho a la información sanitaria. Los pacientes nos piden la información porque ellos tienen derecho a conocerla con motivo de cualquier actuación en el ámbito de la salud. Toda la información disponible sobre la misma, salvando sobre todo los supuestos exceptuados por la ley. Pero el resto, él lo pide porque tiene derecho a esa información. ¿Quién le tiene que facilitar esa información? La información la debe facilitar el médico responsable del paciente, que le garantizará el cumplimiento de su derecho a la información. Los profesionales que le atienden durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto también serán responsables de informarle. Pero pensar que nosotros no somos personal que esté implicado en ese proceso asistencial, entonces estaríamos un poco excluidos en este aspecto por la ley. Vamos a hablar un poco de la historia clínica de los pacientes. ¿Qué pensáis? ¿Podemos entrar en la historia de todos los pacientes? En el caso de hijos menores de padres separados, siempre van a tener la patria potestad. Entonces, menores no acompañados, aquí tendríamos que valorar el grado de madurez. Pacientes con apoyo no acompañados, bueno, aquí la ley es un poco como un traje de sastre a medida y en cada caso es una situación particular. Habría que conocerlo. Pacientes valorados en urgencias, el personal que lo atiende debería solicitar un consentimiento informado, al menos verbal, y dejarlo anotado en la historia, porque si luego quiere hacer un seguimiento de la patología del paciente, en ese momento ya no es su médico. Entonces es aconsejable pedir consentimiento, al menos verbal. Seguimos con el derecho a la intimidad. En la misma ley se habla del derecho a la intimidad, donde dice que toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la ley. Con lo que aquí volvemos a repetir otra vez, no se puede acceder sin previa autorización. ¿Y qué dice la ley sobre esto? Pues nos vamos al Código Penal. El Código Penal, en el artículo 197.2, dice textualmente: las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique en perjuicio de tercero datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos de un tercero. Volvemos otra vez a hablar de la autorización para el acceso a los datos. Un avance de información sanitaria. El 15 de marzo de 2024, las instituciones europeas alcanzaron un acuerdo sobre el Reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios. A partir del documento en que comience a aplicarse, que todavía no está en vigor, el régimen del uso secundario o reutilización de datos de salud y genéticos conocerá importantes novedades que toda organización sanitaria debería tener en mente. Pero bueno, esto será para futuras ponencias. Y recordad, quien no duda no puede encontrar la verdad. Muchas gracias.